El visitante que no existe en 10. Hay relatos que no comienzan con un grito, sino con un silencio. Un silencio espeso, incómodo, que se instala en la habitación cuando alguien recuerda demasiado. Así empiezan las historias sobre los hombres de negro, no con luces en el cielo, no con naves imposibles, sino con un golpe suave en la puerta en 3 toques exactos. Ni uno más, ni uno menos. Quien abre no encuentra a un monstruo, ni a un soldado, ni a un científico. Encuentra a un hombre vestido de negro, traje oscuro, camisa blanca sin arrugas, corbata negra demasiado perfecta, zapatos pulidos, como si nunca hubieran tocado la calle, el rostro pálido, la mirada fija, una sonrisa que no alcanza a ser humana. Y entonces llega la frase, pronunciada con una voz sin acento, sin emoción, sin historia. Sabemos que vio algo, y no debía verlo antes de ese instante. Nada vuelve a ser normal. Los archivos están llenos de testimonios que coinciden de manera inquietante. Personas comunes, sin relación entre sí, que describen visitas idénticas en ciudades distintas, en décadas separadas, incluso en países que jamás compartieron información. Los hombres de negro aparecen después del avistamiento, siempre después, nunca antes, como si algo los activara, como si alguien, en algún lugar invisible, hubiera recibido una alerta silenciosa. No son policías, no son militares, no muestran credenciales que puedan verificarse. Cuando lo hacen, los documentos parecen reales durante unos segundos, y luego se desdibujan en la memoria, como un sueño que se evapora al despertar. Quien intenta recordar detalles, descubre que no puede. Los números no encajan, los nombres se repiten, las fechas no existen. Hay algo más inquietante aún. Muchos testigos afirman que estos hombres no comprenden del todo nuestro mundo. Preguntan cosas extrañas. ¿Cómo funciona una cerradura que se hace con una cuchara? ¿Por qué la gente come? Algunos no saben cómo beber agua. Otros observan un bolígrafo como si fuera un artefacto desconocido. No actúan como agentes entrenados, sino como imitaciones, como copias imperfectas de lo humano. Y aún así, inspiran miedo. No un miedo explosivo, sino uno profundo, primitivo, silencioso. Un miedo que no grita, que paraliza. Un miedo que se instala en el pecho y no se va jamás. Muchos de los visitados abandonan sus investigaciones, otros queman fotografías, algunos destruyen grabaciones y unos pocos desaparecen por completo, como si la realidad hubiera decidido borrarlos. ¿Quiénes son realmente los hombres de negro? Durante años se dijo que eran una invención del cine, un mito moderno, una exageración nacida del miedo a lo desconocido. Pero los registros son anteriores a las películas, décadas antes, incluso antes de que el fenómeno ovni tuviera nombre. En los años 40 ya se hablaba de hombres vestidos de oscuro que visitaban a testigos para advertirles. En los 50, los relatos se multiplicaron. En los 60, el patrón ya era imposible de ignorar. Siempre el mismo uniforme, siempre el mismo comportamiento, siempre la misma misión, silenciaran. Pero aquí surge la pregunta que nadie quiere formular. Si no son humanos, ¿por qué se molestan en advertir? Si son humanos, ¿por qué actúan como si no lo fueran? Si pertenecen a un gobierno, ¿por qué ningún gobierno los reconoce? Y si no responden a ninguna autoridad visible, entonces, ¿a quién obedecen? Algunos investigadores creen que no son agentes, sino guardianes, no de un país, no de una ideología, sino de un secreto tan grande que no puede ser revelado sin consecuencia, un secreto que no protege a la humanidad, sino al orden mismo de la realidad. Hay quienes aseguran que los hombres de negro no amenazan, simplemente informan. Dicen frases ambiguas, sugieren consecuencia y dejan claro que el mundo es más frágil de lo que creemos, que ciertas verdades no deben cruzar la frontera de lo visible, que mirar demasiado lejos tiene un precio, y ese precio, casi siempre,
es el silencio. En algunos casos, los visitantes regresan a 2 a 3 veces, hasta que el testigo aprende, hasta que deja de hablar, hasta que finge olvidar. Otros afirman que después de la visita, los sueños cambian, que algo se quiebra en la percepción, como si la mente hubiera sido reconfigurada. No borrada, ajustada a lo largo de este viaje. Exploraremos las teorías prohibidas, los documentos ocultos, los patrones que nadie explica y las hipótesis que incomodan incluso a los investigadores del misterio. Pero antes de avanzar, detente un instante, observa a tu alrededor, escucha el silencio. Pregúntate si alguna vez alguien tocó a tu puerta sin que lo esperaras, porque si este tema te atrae, si algo en estas palabras despierta una inquietud difícil de explicar, quizá no sea casualidad. Tal vez una parte de ti ya sabe que no estamos solos, que hay vigilantes y que algunos secretos no quieren ser descubiertos. Los archivos que nadie debió leer. Todo misterio deja huellas, no siempre visibles, no siempre completas, pero siempre presentes. Los hombres de negro no son la excepción. Aunque su función parece ser borrar, silenciar y corregir, han dejado tras de sí un rastro fragmentado de documentos, memorandos, informes incompletos y testimonios que sobrevivieron por descuido o por error. Los primeros registros formales no provienen de ufólogos ni de escritores de ciencia ficción. Provienen de archivos administrativos, informes internos, notas marginales en documentos gubernamentales que nunca fueron pensados para el público. En ellos no se habla de visitantes extraterrestres, sino de individuos no identificados con autoridad implícita. Una expresión extraña, ambigua, casi deliberadamente confusa. A finales de la década de los 40, cuando el mundo aún digería el impacto de la guerra y la amenaza nuclear, comenzaron a circular reportes internos sobre interferencias en investigaciones sensibles. Científicos, periodistas y oficiales militares afirmaban haber recibido visitas de hombres vestidos de negro que no pertenecían a ninguna agencia reconocida. No pedían permiso, no explicaban. Simplemente aparecían, daban instrucciones y se marchaban. Lo inquietante no era solo su presencia, sino la reacción del sistema. Ninguna oficina los reclamaba, ningún departamento los negaba. Era como si el aparato burocrático, normalmente lento y pesado, hubiera aprendido a ignorarlos por instinto, como si todos supieran que hacer preguntas solo traería problemas. En algunos archivos desclasificados décadas después, aparecen notas manuscritas al margen de informes OVNI. Frases cortas en secas. Caso cerrado por terceros. Intervención externa, no continuar. No hay sellos oficiales que acompañen estas observaciones. No hay firmas claras. Solo una instrucción tácita: detenerse. Los investigadores que lograron acceder a estos documentos relatan una sensación común: la impresión de estar leyendo algo que no debía existir. Páginas que parecen incompletas, párrafos cortados a la mitad. Referencias a reuniones que nunca figuran en ninguna agenda, como si los archivos mismos hubieran sido manipulados para confundir, no para informar. Y luego están los testimonios civiles. Periodistas de pequeñas localidades que investigaron luces extrañas en el cielo y recibieron visitas horas después de publicar una nota. Fotógrafos cuyos negativos desaparecieron sin explicación. Operadores de radio que interceptaron señales anómalas y fueron visitados esa misma noche. Todos describen lo mismo, el mismo tono de voz, las mismas frases repetidas, palabra por palabra, en contextos distintos. Usted no vio nada fuera de lo normal. Esto no es relevante para la seguridad pública. Le recomendamos no continuar. No son amenazas explícitas. No levantan la voz. No muestran armas, pero algo en su presencia deja claro que desobedecer no es una opción sensata. Algunos testigos aseguran que, durante la conversación, sienten una presión en la cabeza. Otros describen un zumbido leve. Hay quienes dicen que el tiempo parece ralentizarse mientras están frente a ellos, como si la realidad se tensara. En los años 50 y 60,
Cuando el fenómeno ovni alcanzó su punto más alto de visibilidad pública, los hombres de negro se volvieron más activos. ¿Coincidencia o respuesta? Cada avistamiento importante era seguido por visitas. Cada intento serio de investigación terminaba abruptamente, no con arrestos, no con censura abierta, sino con algo más efectivo: miedo y confusión. Algunos investigadores comenzaron a notar algo aún más perturbador. Los hombres de negro parecían saber demasiado, no solo sobre el evento investigado, sino sobre la vida personal del testigo. Conocían nombres de familiares en rutinas diarias, detalles íntimos que no estaban en ningún archivo público. Esto llevó a una hipótesis inquietante. No solo observaban los eventos, observaban a las personas. En ciertos casos documentados, los visitantes cometían errores extraños. Llamaban a alguien por un nombre incorrecto, pero insistían en usarlo. Se referían a objetos cotidianos con términos imprecisos. Preguntaban por cosas que cualquier humano adulto debería conocer, como si estuvieran leyendo un manual incompleto sobre cómo comportarse. Uno de los archivos más citados por investigadores independientes menciona un incidente particularmente perturbador. Un agente de inteligencia, retirado años después, relató que durante una reunión confidencial apareció un hombre vestido de negro que no figuraba en la lista de asistentes. Nadie lo detuvo, a nadie lo cuestionó. Se sentó, escuchó, tomó notas y al final habló. Su intervención fue breve. Dijo que cierta información no debía compartirse, ni siquiera dentro del propio sistema, que había niveles de conocimiento que no estaban destinados a los humanos. Y luego se fue. Cuando el agente preguntó por él, nadie parecía recordar su rostro, tan solo su presencia. Este tipo de relatos alimentó una teoría incómoda. Tal vez los hombres de negro no pertenecen a ningún gobierno, porque los gobiernos mismos no están en la cima. Tal vez responden a una autoridad más antigua, más profunda, menos visible, una estructura que no gobierna países, sino límites. Límites de información, límites de percepción. En algunos documentos filtrados se utiliza un término inquietante: custodios, no agentes, no operativos en custodios. La palabra sugiere protección, pero también control. No protegen a las personas, protegen algo de las personas, algo que, de conocerse, alteraría la manera en que entendemos nuestra posición en el universo. A lo largo de los años, cada intento de exponer a los hombres de negro públicamente ha terminado de la misma forma. Artículos retirados, libros desacreditados, autores ridiculizados. No hace falta eliminar la información si se puede contaminar. Si se logra que el tema parezca absurdo, exagerado, propio de mentes conspirativas, el trabajo está hecho. El secreto no se defiende con muros, se defiende con incredulidad. Y sin embargo, los archivos siguen apareciendo en fragmentos, en pistas, en testimonios cruzados que no se conocen entre sí, pero encajan como piezas de un rompecabezas inquietante. Todos apuntan a lo mismo, a una presencia constante, silenciosa, meticulosa, que aparece cuando alguien se acerca demasiado. Los hombres de negro no buscan fama, no buscan reconocimiento, no necesitan existir oficialmente. Su poder reside precisamente en eso, en ser negados, en ser dudados, en moverse en el espacio, entre lo real y lo imposible. La pregunta ya no es si existen, la pregunta es ¿qué protegen con tanta insistencia? ¿Y por qué la humanidad no está lista para conocerlo? Si hasta aquí algo comienza a incomodarte, es natural. Este no es un relato para tranquilizar, es un registro de advertencias ignoradas. Y lo que viene a continuación es aún más perturbador, porque ya no se trata solo de archivos y documentos, sino de la naturaleza misma de estos visitantes. No son lo que parecen hasta ahora. Los hombres de negro han sido descritos como visitantes incómodos, custodios del silencio, figuras que aparecen cuando alguien ve demasiado. Pero existe una línea que, al cruzarse, cambia por completo
la naturaleza del misterio. Una línea que muchos investigadores prefieren no tocar, porque obliga a abandonar la idea de que estos hombres son simplemente agentes secretos o burócratas extremos. La pregunta clave es esta: ¿y si no son humanos? Esta hipótesis no surge del sensacionalismo, sino de los detalles, pequeños errores, comportamientos que se repiten con una precisión inquietante, fallos que no encajan con ningún entrenamiento conocido. Los hombres de negro imitan lo humano, pero no lo comprenden del todo, como actores que aprendieron el guión sin entender la obra. Numerosos testigos coinciden en algo perturbador. Durante las visitas, la sensación no es la de estar frente a una persona peligrosa, sino frente a algo que está aprendiendo, observando, ajustando, analizando. Reacciones: algunos afirman que los movimientos de estos hombres son ligeramente rígidos, como si cada gesto estuviera calculado. Otros dicen que parpadean muy poco, algunos casi nada. Hay relatos en los que su piel parece extraña, demasiado lisa, demasiado pálida, como si la sangre no circulara de la misma manera. En otros casos, su temperatura corporal es anormalmente baja. Cuando estrechan la mano, el contacto es frío, seco, carente de vida. No es el frío del miedo, es el frío de lo ajeno. Un detalle se repite una y otra vez: el uso del lenguaje. Los hombres de negro hablan correctamente, pero de forma antinatural. Construyen frases que suenan bien, pero carecen de emoción. Repiten palabras de forma innecesaria. Hacen pausas en lugares incorrectos, como si el idioma fuera una herramienta recién aprendida. En algunos encuentros documentados, cometen errores inquietantes. Confunden objetos simples. No reconocen alimentos. Preguntan para qué sirve una cama. En un caso particularmente extraño, uno de ellos intentó beber agua directamente del grifo, sin vaso, sin entender por qué la persona lo observaba con sorpresa. Estos no son errores de un espía entrenado, son fallos de adaptación. A partir de estos patrones, surgieron teorías aún más perturbadoras. Una de ellas sostiene que los hombres de negro no son individuos, sino manifestaciones, entidades que adoptan una forma aceptable para interactuar con nuestro mundo. El traje negro no sería una elección estética, sino una constante simbólica, una forma neutra, anónima, sin identidad. Otra teoría propone algo todavía más inquietante, que no vienen de otro planeta, sino de otro nivel de realidad. No extraterrestres, sino interdimensionales, observadores que existen en una frecuencia distinta y que solo pueden manifestarse brevemente, de forma imperfecta. Esto explicaría su comportamiento errático, su incomodidad con lo cotidiano y su obsesión por limitar la información. Si esta teoría es correcta, entonces los hombres de negro no protegen a un gobierno, protegen la estructura misma de nuestra percepción. Se aseguran de que ciertos límites no sean cruzados, de que la humanidad no descubra algo para lo que no está preparada. Algunos investigadores van más lejos. Afirman que estos seres no aparecen solo tras avistamientos ovni, sino después de cualquier evento que amenace con revelar una verdad mayor. Experimentos de energía, fisuras en el tiempo, observaciones astronómicas anómalas, incluso avances científicos que podrían alterar nuestra comprensión de la realidad. El patrón es claro. No importa que se observe, importa cuánto se comprende. Hay un detalle aún más inquietante. En ciertos encuentros, los hombres de negro parecen confundidos por las emociones humanas. No entienden el miedo, no entienden el apego, no entienden la curiosidad. Hacen preguntas que revelan una desconexión profunda con nuestra experiencia, como si estudiaran a la humanidad desde fuera, no como parte de ella. Algunos testigos afirman haber visto algo más: un fallo en la apariencia, un parpadeo donde el rostro parece distorsionarse, ojos que reflejan una profundidad imposible, sombras que no corresponden al cuerpo. Estos momentos duran segundos, lo suficiente para sembrar la duda, no lo suficiente para probar nada, y quizá
Ese sea el punto. Si los hombres de negro quisieran ser vistos como humanos, lo lograrían por completo. Si quisieran ser invisibles, lo serían. Pero eligen este punto intermedio. Una presencia que se siente real, pero no del todo. Como un recordatorio constante de que algo no encaja. Esto ha llevado a una conclusión incómoda entre quienes estudian el fenómeno desde hace décadas. Tal vez los hombres de negro no están aquí para castigar, ni siquiera para controlar. Tal vez están aquí para observar cómo reaccionamos cuando nos acercamos al borde, para medir hasta dónde podemos llegar antes de romper algo. Y eso plantea una pregunta aún más inquietante. Si ellos son los guardianes, ¿qué es lo que vigilan? Si este misterio despierta algo en ti, si sientes que estas preguntas no son simples historias, sino piezas de algo más grande, suscríbete, no para creer, sino para observar con atención. Porque lo que viene a continuación no trata de teorías, sino de encuentros que no tienen explicación humana. El secreto que no debe cruzarse. Hay un punto en toda investigación donde los datos dejan de ser información y comienzan a convertirse en advertencia. Con los hombres de negro, ese punto se alcanza cuando se intenta responder a una sola pregunta. No quiénes son, no de dónde vienen, sino qué pasaría si no existieran. Porque si algo queda claro, tras décadas de encuentros, archivos fragmentados y silencios impuestos, es que su presencia cumple una función. No aparecen por error, no improvisan. Actúan cuando alguien se aproxima a algo que no debería ser comprendido del todo. El secreto que protegen no parece ser una tecnología específica, ni una entidad concreta. Es algo más profundo, algo que toca la estructura misma de la realidad y el lugar que ocupa la humanidad dentro de ella. Varios investigadores independientes, trabajando sin contacto entre sí, llegaron a la misma conclusión inquietante. Los hombres de negro aparecen cuando el relato humano amenaza con expandirse demasiado. Cuando una explicación comienza a unir puntos que nunca debieron conectarse, cuando la curiosidad deja de ser anecdótica y se vuelve peligrosa. En algunos casos documentados, los testigos no solo vieron objetos extraños en el cielo, comprendieron patrones, relaciones, conexiones entre fenómenos que normalmente se estudian por separado. Tiempo, conciencia, energía, observación. Justo en ese momento, llegaron las visitas. Esto ha llevado a una teoría perturbadora. Tal vez la humanidad no vive en una realidad abierta, sino en una realidad limitada. Un sistema con reglas invisibles, y los hombres de negro serían los mecanismos de corrección cuando alguien se acerca a una falla estructural. No guardianes del secreto, guardianes del límite. Hay relatos aún más inquietantes, casos en los que los visitantes no pidieron silencio, sino olvido. Personas que, tras la visita, perdieron fragmentos completos de memoria, no solo del evento observado, sino de años enteros de su vida, como si algo hubiera sido extraído con precisión quirúrgica. No un borrado total, sino una edición selectiva. Algunos regresaron distintos, más apáticos, más desconectados. Otros desarrollaron una obsesión silenciosa, una sensación constante de haber perdido algo esencial, sin saber qué. Ningún tratamiento psicológico explicó estos cambios. Ninguna causa médica fue encontrada. En ciertos documentos filtrados, se menciona un concepto inquietante: contención cognitiva. No se trata de encerrar cuerpos, sino ideas, de impedir que ciertos conceptos se propaguen, porque podrían alterar la percepción colectiva de la realidad. Si suficientes personas comprendieran ciertas verdades al mismo tiempo, el sistema podría colapsar. Pero, ¿qué sistema? Algunos creen que la realidad funciona como una estructura de capas. Lo que percibimos es solo la superficie. Debajo existen niveles de información que no están diseñados para la mente humana. No porque sean malignos, sino porque son incompatibles. ¿Cómo intentar ejecutar un programa demasiado complejo en un sistema que no puede soportarlo? Los hombres de negro aparecerían cuando alguien, sin saberlo, intenta acceder a esas capas profundas, no para castigarlo, sino para evitar un daño mayor, no solo para el individuo,
sino para todos. Esta teoría explicaría por qué no eliminan testigos de forma sistemática. Si el objetivo fuera ocultar, bastaría con desaparecer a las personas. Pero no lo hacen. Prefieren advertir, en confundir, en desacreditar, porque el peligro no es la persona, es la comprensión que podría alcanzar. Hay algo aún más inquietante. Algunos testigos aseguran que los hombres de negro parecen cansados, no emocionalmente ni existencialmente, como si llevaran a cabo una tarea interminable, como si hubieran visto a otras civilizaciones cruzar límites similares y desaparecer en un encuentro particularmente perturbador. Un investigador relató que uno de estos hombres pronunció una frase que nunca olvidó. No fue una amenaza, no fue una orden, fue una observación. Ustedes siempre llegan al mismo punto. La frase sugiere repetición en ciclo, un patrón que se repite una y otra vez. Civilizaciones que avanzan, descubren demasiado y deben ser contenidas, no por crueldad, sino por necesidad, como si la realidad tuviera mecanismos automáticos para evitar su propia ruptura. Esto plantea una posibilidad inquietante. Tal vez los hombres de negro no sirven a una autoridad consciente, tal vez son parte del sistema mismo. Como anticuerpos en un organismo, no deciden a quién proteger, simplemente reaccionan cuando detectan una amenaza. Y si eso es cierto, entonces el verdadero secreto no es la existencia de vida extraterrestre, ni de dimensiones ocultas, ni de tecnologías imposibles. El verdadero secreto es que la humanidad no es tan libre como cree, que existen fronteras invisibles al conocimiento, y que cruzarlas tiene consecuencia. Los hombres de negro no impiden que miremos al cielo, impiden que comprendamos lo que vemos, no nos prohíben preguntar, nos impiden responder correctamente. Y eso lleva a una última pregunta, quizá la más inquietante de todas. Si ellos existen para contener, ¿qué ocurrió en los mundos donde llegaron demasiado tarde? Si este pensamiento te incomoda, es porque estás cerca del núcleo del misterio. Lo que sigue no es una teoría ni un archivo, es una reflexión final sobre lo que significa vivir en un mundo vigilado por fuerzas que no buscan dominarnos, sino limitarnos, vivir bajo la mirada del silencio. Si los hombres de negro existen, entonces la humanidad nunca ha estado sola en su proceso de descubrimiento. No caminamos a ciegas por el universo, caminamos observados, medidos, evaluados, no como enemigos, sino como una especie que aún no termina de comprender el alcance de sus propias preguntas. La idea es incómoda, porque implica aceptar que el conocimiento no es infinito, que no todo lo que puede ser descubierto debería serlo, y que la curiosidad, ese impulso que nos define como humanos, también puede convertirse en una amenaza. A lo largo de la historia, cada vez que una civilización creyó haber alcanzado la cima del entendimiento, algo ocurrió. Colapsos inexplicables, desapariciones, silencios abruptos en los registros, como si el progreso hubiera cruzado una frontera invisible. Quizá los hombres de negro no son un fenómeno moderno, sino la manifestación contemporánea de un mismo principio antiguo, el principio del límite. Antes eran dioses, luego ángeles, después vigilantes. Hoy son hombres con trajes negros. La forma cambia, la función permanece. Si aceptamos esta posibilidad, entonces los hombres de negro no son villanos ni héroes, son un síntoma, una señal de que la realidad tiene mecanismos de autocorrección, de que el universo no es un espacio caótico sin reglas, sino un sistema que protege su propia coherencia. Esto explicaría por qué el fenómeno nunca se revela por completo, porque siempre queda en el borde, entre lo creíble y lo absurdo. Porque quien habla demasiado es ridiculizado, desacreditado o simplemente olvidado. El control más efectivo no es la censura directa, es la duda, quizá nunca sabremos quién los envía. Quizá no hay un centro de mando, ni una especie superior, ni una inteligencia visible detrás. Tal vez son el equivalente a una función automática, como una alarma que se activa
cuando alguien intenta abrir una puerta que no existe para Ellen. Y eso nos deja con una reflexión inquietante. Si existen guardianes del secreto, entonces el secreto no está afuera, no está en nosotros, en la forma en que percibimos la realidad, en los límites de nuestra conciencia, en la fragilidad de nuestra mente frente a verdades demasiado amplias. Tal vez no estamos preparados para saber que somos realmente, tal vez no estamos listos para comprender el papel que ocupamos en algo mucho más vasto. Y tal vez los hombres de negro no nos protegen de una amenaza externa, sino de nosotros mismos. Cada vez que alguien mira demasiado lejos, algo mira de vuelta, no con ira, no con violencia, con corrección. Los relatos continuarán, los avistamientos seguirán ocurriendo, los testigos seguirán hablando y callando, porque mientras exista curiosidad, existirán límites. Y mientras alguien intente cruzarlos, habrá figuras vestidas de negro asegurándose de que el orden no se rompa. La verdadera pregunta no es si los hombres de negro son reales. La verdadera pregunta es, ¿qué pasaría si un día dejaran de aparecer? Porque eso significaría una sola cosa, que ya no queda nada que proteger, o que hemos cruzado el límite definitivo. Lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes